La palabra de nuestro Señor nos anima cada día a poder vivir confiados en su amor, en su misericordia, pues nos dice claramente la Escritura bíblica: por nada estéis afanosos, más bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amado Señor, tantas veces durante este día, Señor, hemos visto que el afán o las preocupaciones quieren estorbarnos, Señor, en nuestro caminar. Hay ocasiones en las que sentimos que perdemos el control, aún incluso de las pequeñas cosas, Señor. Pero podemos el día de hoy descansar en lo que acabamos, Señor, de reflexionar en tu preciosa palabra. Las dificultades que tú nos permites enfrentar sabemos que son dadas por ti también, Padre Santo, para que podamos nosotros formar nuestro carácter ante tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites tener áreas de nuestro ser, en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos, en la perspectiva de la vida, que a ti te interesa, Señor, que nosotros la alineemos de acuerdo a tu santa voluntad. Por eso, Padre Santo, agradecemos tu amor, tu infinito control, tu infinito cuidado, Señor. Y gracias queremos darte porque sabemos que tú utilizas estos tiempos de edificación de la palabra, Señor, para poder reconocer que estamos en tus preciosas manos. Ahora, Señor, queremos una vez más presentarnos delante de ti, reconocer que no lo podemos hacer todo en nuestras fuerzas, que realmente para nosotros hay un montón de imposibles, pero sabemos en quién confiamos y reconocemos que tú lo sabes todo y que de acuerdo a tu infinita voluntad y amor perfecto, Señor, harás las cosas mucho mejor de lo que nosotros intentamos. Por eso descansamos en ti, nos apoyamos en ti, Señor, nos tomamos de tu mano porque deseamos andar contigo. Y en esta noche, Señor, una muestra de eso es abriéndote nuestro corazón para poder cantarte y adorarte solo a ti. En Cristo Jesús, Señor, recibe nuestra alabanza. Amén y amén. Ahí donde usted está, alce sus manos al cielo y dígale: te pertenezco, Señor, te pertenezco. Amén. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Una vez más, muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en tu aposento, me encontraré contigo. Me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor.
camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura. Delante he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Que contigo, en la intimidad, me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura. Que tanto soñé, encontrar en ti la razón de mi existir. Dígalo. Te pertenezco, Señor. Una vez más, dígalo. Ahora. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza, Señor. No estamos aquí abandonados en este mundo a nuestra propia suerte. Te pertenecemos, somos tuyos y tú eres nuestro Dios. Por eso declaramos nuestra fe, nuestra confianza tan solo en ti y te agradecemos, Señor, porque tú nos cuidas, porque nos animas a nunca perder nuestra fe en ti. Gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad de fortalecer nuestra fe, de colocar nuestros pies en tierra firme, que es en tu palabra, Señor, y no permitir que las preocupaciones de este mundo, Señor, nos afanen. Hasta aún el más mínimo detalle de nuestra vida lo depositamos en tus manos. También, Señor, entregamos delante de ti los diezmos y las ofrendas y te agradecemos, Señor, por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Reconocemos una vez más, Padre Santo, que tú todo lo puedes. Reconocemos que tú todo lo sabes. Reconocemos, Señor, que tú nos amas con amor eterno. Y aunque no siempre entendemos tus planes, Señor, y la forma en la que tú trabajas en nuestra vida, sabemos, Padre Santo, que nuestra seguridad está en depositar todo nuestro ser en ti. Confiamos en ti. Nos ponemos, Señor, en tus preciosas manos. Deseamos estar contigo. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu voluntad en nuestras vidas y permítenos, Señor, tener un caminar de acuerdo a tus principios. Te adoramos, te exaltamos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra, una vez más queremos recordarles a ustedes que durante este tiempo estamos nosotros con nuestras reuniones dominicales los días, valga la redundancia, los días domingo en nuestras instalaciones a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Y las puertas del templo para que ustedes puedan ingresar a las instalaciones estarán abiertas 15 minutos antes, de tal forma que ustedes a las 9 en punto o a las 11 en punto ya se encuentren al interior de las instalaciones de la iglesia para poder iniciar puntualmente nuestro servicio
servicios. Amados hermanos, esta cita es tan importante. Es una cita no con el hombre, es una cita con nuestro Creador, con nuestro Señor. Y qué hermoso el poder tener un lugar en donde congregarnos para poder exaltar su santo nombre. Amados hermanos, recuerden, los esperamos 15 minutos antes de cada reunión. Y recuerden también que está disponible un parqueadero oficial de la iglesia para evitar parquearnos en el parque o en las alrededores de las calles de la urbanización, ya que esto lamentablemente nos ha traído inconvenientes con nuestros vecinos. Pero en este parqueadero ustedes tendrán todas las facilidades para poder también dejar su vehículo y muy cerca ir a las instalaciones de la iglesia y estar juntos compartiendo este tiempo tan especial. Y ahora, antes de dar paso a la exposición de la palabra, una vez más queremos recordarles a ustedes que el ministerio de Renovados pues tiene un anuncio especial con nosotros. Ya lo hemos compartido el anterior domingo, también se encuentra publicado en nuestras redes sociales y queremos que ustedes nuevamente tomen en cuenta esta información. ¿Te ha pasado que a veces le cuentas todos tus problemas solo con el fin de que te escuche y nada más? O le dices todas las soluciones posibles y solo es cuestión de aplicarlas. ¿Te ha pasado que a veces tienes ganas de guardar y ahorrar un dinerito? Pero llegan las promociones y las cuotitas chiquititas y se te pasa. ¿Se han sentido solos aun cuando están viviendo juntos? ¿O será que hemos dejado de ser la mejor compañía? ¿Te ha pasado que quieres que tu esposo te adivine lo que estás sintiendo, lo que estás pensando? Incluso le das pistas y aún así nada. O intentas de todo para complacerla, no le atinas ni a una, y lo peor de todo es que no sabes qué es lo que le pasa. ¿Te ha pasado que con el pasar del tiempo ya no te reciben con un chocolatito caliente, unas galletitas recién horneadas? O con el pasar de los años, los floreros ya no tienen flores, ni que hablar de una escapadita. Definitivamente estas cosas son muy familiares y el ministerio de nuestra iglesia, el ministerio de matrimonios renovados, ha abierto nuevamente las inscripciones para los cursos tanto de matrimonios como prematrimoniales, y en pantalla se encuentra la ubicación de la dirección para que ustedes puedan realizar las inscripciones: diosesfiel.org/matrimonios, y también nuestro número de WhatsApp por si tienen alguna duda, inquietud, estaremos nosotros gustosos de atenderlos. Y recuerden, esto no necesariamente es para un matrimonio que ya está listo o preparado para divorciarse, todo lo contrario, todos los matrimonios de la congregación pueden ser parte de esta bendición que el Señor nos permite tener en nuestra iglesia. Así que, amados hermanos, cuenten con esta información disponible para ustedes y con nosotros como iglesia para poder bendecirlos y ayudarlos en estos cursos especiales de matrimonios y prematrimoniales. Ahora sí nos disponemos en este tiempo para orar y presentarnos ante nuestro Señor. Bendito Padre eterno, es tu preciosa palabra la que nos convoca en este lugar, y ahora, Señor, queremos ser edificados a través de ella. Una vez más, Señor, oramos por la salud de Pastor Edguitar, por la salud de Pastor Freddy, Señor. Bendícelos, restáuralos completamente, Señor, con sus pulmones, para que ellos puedan seguir predicando con toda libertad. Y ahora, Señor, que nos das este tiempo para poder reflexionar en las Escrituras, Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón. Usa la vida de nuestro querido Pastor Edguitar Silva. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. El día de ayer, domingo, tuvimos un tiempo muy lindo, muy especial, ya sea en línea como también lo tuvimos aquí en los 3 servicios, a las 8 de la mañana, a las 10
y a las 12. Amada iglesia, estamos unidos no tanto por estar congregados en un lugar específico, estamos unidos porque amamos, seguimos, servimos a un mismo Señor, hemos sido bautizados con un mismo bautismo, predicamos la misma palabra y nos espera una misma eternidad. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Iniciamos este tiempo de estudio bíblico y les pido por favor que abran su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dice el Señor, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Gloria a Dios. Amados, la luz y las tinieblas, el tema del día de hoy, la luz y las tinieblas. En esta segunda gran afirmación, yo soy, recuerdas que había dicho yo soy el pan de vida. En esta afirmación, cuando nosotros tomamos en cuenta el contexto del capítulo 8, y habíamos predicado acerca de ese encuentro que el Señor tiene con la mujer que había sido llevada, esa mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, fue llevada y fue puesta delante del Señor. Esos 11 primeros versículos que ya lo estudiamos la semana anterior, amados, encaja bien en el contexto, les decía, de esta experiencia con la mujer adúltera. Ahora, el Señor declara en el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, quiero que note en el capítulo 8, versículo 2, dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Amados, tal vez el sol aparecía en el horizonte, así que Jesús estaba comparando con el sol naciente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero esto, amados, significaría una vez más que el Señor seguía afirmando ser Dios. ¿Por qué? ¿Por qué al declarar yo soy la luz del mundo? Está confirmando su deidad. Porque, escucha, amado, porque para el judío el sol era símbolo de Jehová Dios. Cuando usted va, y solo por cuestión de tiempo, cuando usted va al Salmo 84:11, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Escudo es Jehová Dios. Y la primera parte, toma en cuenta,
Dice, porque sol y escudo es Jehová. En Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea que cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, por un lado, si aplicamos en el contexto, es posible que se estaba identificando con el sol naciente, porque por la mañana volvió al templo y empezó a enseñar. Ahora, Malaquías 4:2 les decía, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice primera persona de la Trinidad, nacerá el sol de justicia, segunda persona de la Trinidad, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amados, el mundo está dividido por gente que puede ver la luz y gente que aunque tiene vista, que aunque sus ojos están funcionando, pues simplemente viven en tinieblas. Así que cuando el Señor declara, recuerde que estamos Juan 8:12, cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amados, en nuestro sistema solar, precisamente existe solamente un sol. Y ese sol es el centro y la fuente de la vida para nuestro planeta. Pero hay un solo sol en nuestro sistema. Ahora, hay un solo Dios que es el centro de todo y la fuente de toda vida. Y hay una analogía con ese sol que tenemos y que precisamente es el centro, y que si no fuera porque está el sol puesto en ese lugar, a esa distancia, a esa temperatura, no se generaría la vida, por ejemplo, en nuestro planeta. Amados, así es nuestro sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que lo habíamos estudiado ya, se menciona el apóstol Juan, y lo estudiamos, que decía, en él, hablando del verbo encarnado, en él estaba la vida, y la vida, que es el verbo, la vida que es Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Amados hermanos, pensemos por un momento, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor? ¿Con cuántas tinieblas teníamos que familiarizarnos, teníamos que lidiar con cuánta tiniebla fuera de nuestra mente, incluso dentro de nuestra mente y dentro de nuestro corazón? Pero amados, dice la palabra que Dios es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Diga conmigo, Dios es mi luz. Cuando el Señor Jesucristo te dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos amados, este es el mensaje, dice el apóstol Juan en su primera epístola. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que cuando él está diciendo que es la luz del mundo, ojo, está haciendo una referencia a la deidad de Jesucristo, el sol de justicia. Dice que Dios es luz y donde quiera que la luz brilla, revela la maldad del hombre. Eso sucede, hermano amado. Usted puede estar en un cuarto completamente oscuro y usted no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta de que hay grietas, no se va a dar cuenta de que la pared está mal pintada, usted no se va a dar cuenta de que un mueble está mal puesto y que se convierte en algo peligroso, usted no se da cuenta que el piso está tal vez desgastado o a punto de hundirse. ¿Por qué? Porque está a oscuras, pero cuando se enciende la luz es otra historia. Lo mismo es la luz que brilla de parte de Dios, hace algo, revela la maldad del hombre.
Por eso dice la palabra que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. No participéis en las obras infructuosas de, ¿qué dice? De las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, iglesia amada, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La afirmación, yo soy la luz del mundo, yo soy, una vez más. La afirmación yo soy de nuestro Señor también tenía que ver con la fiesta de los tabernáculos. Recuerda, capítulo 7, nos movíamos en la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 8, durante esta fiesta de los tabernáculos se encendían enormes candelabros en el templo por la noche. ¿Sabías eso? Cuando el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, en la noche se encendían estos grandes candelabros. ¿Para qué, dices tú? ¿Para qué encendían luces ahí en el templo en Jerusalén? Era para recordar al pueblo la columna de fuego que había guiado a Israel en su peregrinación por el desierto. De hecho, Juan ha combinado ya a estas alturas 3 imágenes del desierto. Usted recuerda el maná. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6. Esa es la primera imagen, el maná. La segunda que el Señor combina con esa experiencia en el desierto cuando Él dijo, el que tiene sed venga a mí y beba. Amados, esta segunda imagen hacía referencia con el agua de la peña, Juan capítulo 7. Así que maná, Juan capítulo 6. El agua de la peña, Juan capítulo 7. Y Juan capítulo 8, la columna de fuego. Amados, seguir al Señor Jesucristo quiere decir creer en Él, significa confiar en Él, y los resultados son siempre, hermanos, siempre va a ser vida y luz para el creyente. Ese es lo que le espera al verdadero creyente, aquel que realmente cree y confía en Él. Hermanos, aquí nosotros tenemos que ser muy sinceros. Hay gente que dice que cree, pero no cree. Hay gente que dice que confía, pero amados, no confía. Hay gente que dice, Él es mi Señor, pero en realidad no es su Señor, no es su amo. Porque si lo anteriormente dicho sería una realidad, los resultados serían vida y luz para el creyente. ¿Qué sucede, pastor, con los no salvos? Amados, los no salvos en realidad andan en tinieblas porque aman las tinieblas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué andan en tinieblas? Porque aman las tinieblas. Cuando un creyente está pasando por un tiempo de confusión, por algún periodo de cierta oscuridad, ¿sabe qué? El verdadero creyente ya sabe cuál es la luz. Así que no ama las tinieblas, no, ama la luz, hermanos queridos. Nuestro Señor Jesucristo declaró y dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor declaró y dijo, escucha, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación, pastor? Esta es la condenación, hermanos amados, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué sucedió? Los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Esa es la diferencia. El verdadero creyente ama la luz de Cristo, la luz que es Cristo, la luz que nos provee su palabra.
porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, o es luz o es tinieblas, no hay más. Así que uno de los principales mensajes de este evangelio es que la luz espiritual está brillando ahora, pero las personas no pueden comprenderla y tratan de apagar esa luz. No es posible, pero tratan. Recuerda, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No todos los dirigentes judíos de aquella época se habían ido y sin duda otros más habían venido después de que aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿sí? Sin duda, otras personas, otros judíos habían venido a escuchar la enseñanza del Señor. Como de costumbre, debatieron con Jesús. Esta vez le acusaron de dar testimonio de sí mismo, afirmando ser la luz del mundo. Esto no es poca cosa, hermanos. Cuando el Señor declara y dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es la acusación? La acusación es esta. ¿Y quién da testimonio de eso? Que eres la luz del mundo, tú mismo estás diciendo que eres la luz del mundo. Y los judíos sabían que ante los tribunales no se podía permitir que una persona diera testimonio de sí misma. Pero la luz, hermanos, tiene que dar testimonio de sí misma. Los únicos que no pueden ver la luz son los ciegos. Nada más. Recuerdo la primera vez que pude estar en un avión en la noche. Me llamó la atención muchísimo cómo se podía ver desde las alturas a lo lejos en ciertos poblados, en ciertas ciudades, cómo se podía ver las luces de abajo. Realmente me sorprendí cómo se pueden distinguir puntos de luz a kilómetros de distancia. Y siempre me ha gustado estar investigando acerca de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Me gusta ver esos documentales, entender qué es lo que sucedió. Pero entonces yo comprendí por qué era necesario tener apagones durante la guerra. Porque los pilotos enemigos podían ver la más pequeña evidencia de luz y así hallar su blanco. ¿Por qué? Porque la luz da testimonio de sí misma. La luz dice con claridad que existe. No necesita más testimonio. Tal vez los fariseos estaban citando las propias palabras de nuestro Señor. Ahora, quiero que vea. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Juan 8:13. Tu testimonio no es verdadero, le dicen. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Amados, les decía que tal vez los fariseos estaban citando las palabras de nuestro Señor cuando Él mismo declaró, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, dice, no es verdadero. Pero Él rápidamente refuta este argumento y una de las palabras claves en esta sección es testimonio. Se usa 7 veces la palabra testimonio. Jesús dijo claramente que el testimonio de ellos no era confiable porque su juicio era defectuoso. El problema no estaba en el Señor, el problema estaba en la gente y a las conclusiones y a las reflexiones a las que habían llegado. Su juicio era defectuoso.
juzgaban según los juicios meramente humanos y externos, mientras que el Señor juzgaba basándose en el conocimiento espiritual. Amados, la manera en que ellos juzgaron a la mujer adúltera, sorprendida en el mismo acto del adulterio, demostraba que ni comprendían la ley, ni tampoco podían comprender sus propios corazones que estaban llenos de pecado, siendo que ellos querían usar la ley para condenar a la mujer y atrapar al Salvador. ¿Tú recuerdas? Ahí está la mujer. ¿Qué le dicen? La ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú? En esta ocasión Jesús también usó la ley para responderles. Y citó un principio que se halla en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. Este fue el argumento. Dice, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Deuteronomio 17:6. Números 35:30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Tremendo, en el Antiguo Testamento, hermano querido, la pena de muerte era una realidad. Así que el testimonio de 2 personas o 3 personas era requerido para validar un juicio, no solo el testimonio de una persona. Y aquí le están acusando y le están diciendo, ¿cómo que tú eres la luz del mundo? ¿Y quién más da testimonio? Solo tú dices que eres la luz del mundo. Amados, en realidad es que Jesús tenía 2 testimonios. Él daba testimonio de que es la luz del mundo, pero también su Padre. Habían 2 testigos y 2 testimonios. Qué trágico que estos supuestos expertos de la ley ni siquiera conocían a su propio Mesías que tenían ahí delante de ellos. Profesaban y se llenaban la boca a conocer la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley. Te repito, profesaban conocer la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley. La palabra de Dios no moraba en sus corazones. El Señor ya había declarado, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Juan 5:38. Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, ni tampoco experimentaban su amor. Por eso el Señor les dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Juan 5:42. Amados, no conocían al Padre y por consiguiente, ¿cómo cree que esos judíos iban a conocer al Hijo? Jesús en realidad nunca respondió a la pregunta de ellos, ¿dónde está tu Padre? Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y aquí ve el argumento del Señor. Yo soy el que doy testimonio de mí, primer testigo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí, segundo testigo. Estamos en Juan 8:18. Amados hermanos, ¿dónde está tu Padre? La palabra Padre se usa 21 veces en este capítulo 8. Así que Jesús no evadió la pregunta, sino que le hizo frente con toda la franqueza, con la frontalidad que le caracteriza a nuestro Señor. Sabía que el padre de ellos no era Dios, sino el padre de ellos era el diablo. Estos hombres eran religiosos, y sin embargo eran hijos del diablo.
Hermanos, esta palabra es tremenda. Muchos, incluso de los que están sintonizando, o algunos, puede ser que sean religiosos, solamente religiosos, pero esta porción nos muestra que se puede ser religioso y sin embargo seguir siendo hijo del diablo. O Cristo es la luz del mundo, de tu mundo, de mi mundo, y por lo tanto somos hijos de Dios, o simplemente hijos de las tinieblas. No es suficiente con ser religioso. Recuerda que la religión es el camino que el hombre busca para llegar a Dios, las formas que el hombre se inventa para llegar a Dios. Eso se llama religión. ¿Pero qué es cristianismo? Cristianismo es Dios buscando al hombre a través de Jesucristo. No es el hombre buscando a Dios a través de sus propios caminos y formas de pensar. El Padre trastornó nuevamente los demás intentos de ellos de apresar a Jesús, porque todavía no había llegado la hora de que Él diera su vida. Amados, cuando el siervo de Dios está obedeciendo la voluntad del Padre, puede tener valor, paz al cumplir con su deber. Amados, luz o tinieblas. Ahora veamos, vida o muerte. Mire lo que dice, por favor, versículo 21 al 30 dice: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Juan 8:27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Iglesia amada, Jesús ya había mencionado que los iba a dejar. En Juan 7:34, el Señor ya les había dicho: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Pero los judíos, para variar, entendieron mal lo que él dijo. De nuevo, aquí en este pasaje les vuelve a advertir que los dejaría y no podrían seguirle, y morirían en sus pecados, incluso les dice. Ellos estaban desperdiciando las oportunidades que Dios les daba al estar discutiendo con el Señor en lugar de confiar. Amados, es perder el tiempo discutir con Dios en lugar de confiar. Es perder el tiempo pasarse quejando delante de Dios en lugar de confiar. A estos judíos el Señor les dijo que un día pronto sus oportunidades se acabarían. Lo leímos. Así que de nuevo la gente entendió mal sus enseñanzas y pensaban que tal vez el Señor tenía planeado suicidarse. ¿Te puedes imaginar cómo nos podemos confundir, hermanos amados? Versículo 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? El Señor no estaba hablando de que se iba a suicidar. Dios mío. El suicidio ha sido siempre aborrecido por Dios, pero entendamos, dentro de la cultura judía también
como es lógico, no era aceptado, porque se les había enseñado a respetar toda vida, incluyendo la vida de uno mismo. ¿Te has dado cuenta que el que se suicida dice, pero es que yo no he matado a nadie? No, el mandamiento está: no matarás. ¿Y cómo te vas a matar a ti mismo? Eso es suicidarse. Si Jesús se suicidaba, iría al lugar de castigo, obvio. Y estos razonaban, era la razón por la cual no podían seguirle. Decían, claro, como se va a quitar la vida, nosotros no le podemos seguir porque eso es castigo. Nosotros no vamos a experimentar eso. Estaban equivocados. El Señor no hablaba de eso. En realidad exactamente era lo opuesto a lo que ellos estaban pensando. Eran ellos los que irían al lugar de castigo. Jesús no. Jesús regresaba a su Padre en el cielo y nadie puede ir allá si no ha confiado en el Salvador. Amados, la razón por la que Jesús y los dirigentes judíos se dirigían a destinos diferentes era porque tenían diferentes orígenes. Te repito, los judíos y Jesús tenían distintos destinos, diferentes destinos. ¿Por qué? Porque tenían diferentes orígenes. Jesús venía del cielo, pero ellos pertenecían a la tierra. Jesús estaba en el mundo, pero no pertenecía a este mundo. Por eso el versículo 23 les dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Tremendo, hermanos. El verdadero creyente tiene su ciudadanía en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Los que se pierden son de abajo y de bien abajo. Mientras que, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? El Señor en su momento les dijo, usted recuerda, les dijo a sus discípulos: no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El apóstol Pablo decía: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En Juan 8:23, que estamos estudiando, el Señor les dice a estos judíos incrédulos: vosotros sois de abajo, vosotros sois de este mundo, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. Eso es lo que se viene declarando. En vuestros pecados moriréis. Amados, su afecto y atención están fijos en el cielo. El Señor no se desenfoca. Pero los no salvos pertenecen a este mundo. De hecho, Jesús los llamó hijos de este mundo, siendo que no han confiado en Cristo y por tanto sus pecados no han sido perdonados. Su destino es morir en sus pecados. Amados, el creyente muere, pero muere en el Señor, no muere en sus pecados. Muere en el Señor. ¿Por qué? Porque vive en el Señor. Simple. A ver, una vez más. El creyente muere en el Señor. ¿Por qué? Porque vive en el Señor. Pero el no creyente muere en sus pecados. ¿Por qué? Porque vive en sus pecados. ¿Te das cuenta? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Vamos aprovechando estos últimos minutitos. Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mueren en el Señor. Amados, parece increíble que estos expertos religiosos pregunten: ¿quién eres? Él les había dado toda evidencia de que era el Hijo de Dios y ellos deliberadamente habían rechazado esta evidencia. La respuesta de nuestro Señor se podría expresar más o menos así. El Señor les está diciendo: soy exactamente lo que dije que soy. En otras palabras, ¿por qué tengo que enseñarles cosas nuevas o darles nuevas pruebas
siendo que ustedes no han dado crédito al testimonio que ya les he dado. Eso es lo que les dice. Así que Jesús audazmente hizo varias afirmaciones con respecto a su deidad. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo. El que me envió es verdadero y yo. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Amados, dijo que él juzgaría y que el juicio, según los judíos, le pertenecían solamente a Dios. A ver, si los juicios le pertenecen solamente a Dios y dice que él también va a juzgar, está afirmando su deidad. Afirmó haber sido enviado de Dios y haber oído de Dios las cosas que enseñaba. ¿Cómo respondieron los dirigentes religiosos a estas claras afirmaciones de deidad? Simplemente no entendieron. Dios revela su verdad a los niños y a los no sabios y entendidos. ¿Sabía usted eso? Las cosas grandes, misteriosas, el Señor revela a gente sencilla, humilde de corazón. Ahora Jesús habló de su propia muerte cuando sería levantado en la cruz. Eso es lo que dice, por favor, versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hasta ahí. Hermanos amados, la palabra que se traduce levantado tiene un doble significado. Levantado en crucifixión y levantado en exaltación y glorificación. Tiene estas dos connotaciones: levantado en crucifixión y levantado en exaltación y glorificación. Jesús a menudo combinaba estos dos significados, porque veía su crucifixión en términos de gloria y no simplemente en términos de sufrimiento. Cuando el Señor les declara y les dice, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea levantado, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Te das cuenta? Era o implicaba tanto la crucifixión como también la glorificación. La misma combinación de sufrimiento y gloria se repite en la primera carta de Pedro. Amados, sería en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión que Jesús se revelaría a la nación judía. Este fue el mensaje que Pedro predicó ahí en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Usted lo puede leer, Hechos capítulo 2. No solo la muerte de Jesús, sino también su resurrección y exaltación a la gloria. Amados, incluso ahí en la cruz del Calvario, el soldado romano que contemplaba los eventos del Gólgota, aquel soldado romano confesaría verdaderamente: este hombre era hijo de Dios. Amados, la iglesia en sus comienzos, siguiendo el ejemplo de su Señor, mostraría tanto el sufrimiento como las glorias del Mesías, partiendo de las profecías del Antiguo Testamento. Esa primera iglesia fue perseguida, esa primera iglesia experimentó sufrimiento, pero también experimentó glorificación, exaltación. Jesús hizo otras dos afirmaciones tremendas, hermanos, en Juan 8:29. No solo había sido enviado del Padre, sino que el Padre estaba con él, porque siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sin duda, sus enemigos reaccionaron violentamente ante estas palabras, pero algunos de los oyentes pusieron su fe en él. Sí, Señor. Versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amados, la salvación es cuestión de vida o muerte.
Los que viven en sus pecados y rechazan al Salvador tendrán que morir en sus pecados. No hay alternativa. O bien recibimos la salvación por la gracia o experimentamos condenación bajo la ley de Dios. O bien andamos en la luz y tenemos vida eterna, o andamos en tinieblas y experimentamos muerte eterna. Amados, hay un cuarto contraste que lo vamos a estar estudiando, si Dios permite, el día de mañana. Hemos visto luz o tinieblas, vida o muerte, libertad o esclavitud. Señor, te damos gracias porque declaraste hace más de 2000 años y todavía tu voz resuena, Señor, y esta palabra resuena en este mundo que se despedaza, en este mundo que sigue caminando en tinieblas. Señor, tú sigues siendo la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amado Dios, gracias por habernos alumbrado con la luz del Evangelio. Gracias porque tú mismo eres la luz del mundo. Gracias, Señor, porque ahora tú nos haces también luz y sal de este mundo. Señor, que tu palabra sea guardada y que no seamos como los judíos de aquella época, como hemos estudiado en esta noche, que se confundían con facilidad, que malentendían tu palabra. Tú decías una cosa y ellos pensaban otra cosa. Que tu iglesia siga siendo instruida en tu bendita palabra. Tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de tu pueblo. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados.